Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi producto La Voz, espacio de difusión de contenidos de valor que circulan en la red en relación al artista de la voz y a su formación. 16 horas en la República Argentina. Hoy vamos a hablar en herramientas para el comunicador, de cualidades de un buen comunicador, capacitación y trabajo y el locutor de radio. Y para eso tenemos a un gran locutor, comunicador, Rodrigo Proaño Gómez, que ya lo voy a invitar, lo saludo y lo invito a participar de este vivo. Él es comunicador con más de 25 años de destacada trayectoria nacional e internacional, conductor y presentador de exitosos programas y noticieros de radio y televisión. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Hola, ¿qué Bienvenido a mi tal? producto La Voz. Hola, ¿qué ¿Cómo tal, estás? Vivi? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? Lo mismo, muy contenta que, bueno, formes parte y te sumes a esta propuesta educativa de alguna manera, son charlas formativas. Muchas gracias. Y te voy a seguir presentando correctamente, productor y director de varios programas de gran reconocimiento en la radio ecuatoriana, cofundador de la primera organización de voces comerciales de Ecuador con proyección mundial, voiceover y voz oficial de reconocidas y prestigiosas marcas en el país y en el mercado mundial de habla hispana, director general de RP Comunica, Oficina de Comunicación Institucional y Corporativa, con especial énfasis en Media Training y las estrategias comunicacionales. Bueno, has hecho de todo, socio fundador de Pila 9, bueno, tantas cosas, ¿no? Tantas experiencias que hemos publicado y que la gente te va siguiendo. Pero en ese caso yo también puedo decir que te he seguido de esos conversatorios del locutor y quiero, antes de ir a nuestros temas de agenda, que me cuentes un poquito cómo surgió esa motivación por hacerlos y qué sensación y qué experiencias te quedó de todo este recorrido con tanta gente que llevaste y tan productivos que eran, por supuesto. No, qué gentil. Primero, Vivi, agradecerte a ti, a mi producto La Voz, que es el medio por el que estamos en este momento llegando a toda la audiencia que está con nosotros enganchada. Nada, Ay, darte las gracias por esta oportunidad y de poder conversar con la gente y de poder aportar un poquito, ¿no? De ese granito de arena que todos podemos poner en un momento. Fue pensando precisamente en aquello. Te cuento, al inicio de la pandemia se vinieron épocas muy complicadas para todo el mundo sin excepción alguna, tal vez a unos más que a otros, increíble. pero fue el momento en que yo decidí impulsar algo que tenía adentro y dije, creo que es la oportunidad. Todos estamos más o menos confinados o estamos más o menos guardados en este instante. Yo dije, ¿por qué no? Dentro de la crisis veamos la oportunidad y la oportunidad de juntarnos, de unificarnos, de compartir, que yo creo que es importante porque desde el punto de vista solidario era necesario un momento para ponerse a construir algo y edificar algo dentro de todo ese sentimiento de pesar que nos acongojaba y nos acongoja hasta época actual. Y dije, ¿por qué no? Hagámoslo ahora y pongámonos al servicio de la virtualidad y utilizando las herramientas digitales actuales para poder comunicarnos con un foro muy amplio. Y ahí nació esas conversaciones del locutor, donde fuimos juntando a valiosos profesionales del mundo, tuvimos aceptación en diferentes latitudes, nos encantó mucho. Y claro, se empezó a hacer un conglomerado muy interesante que lo que se puso no es a discutir, sino a comprender y a entender realidades diversas, a entender universos que nos resultaban tal vez extraños, pero también a entender que somos uno solo. Dentro del planeta somos uno solo y que podemos construir una hermosa profesión interconectada en este mundo globalizado. Ahí fue lo que vino el auge, digo yo, y ese boom que tuvieron las conversaciones con sala llena siempre. Me encantó, la verdad, fue algo lindísimo. Sí, Increíble. no sé, Creo que no, tú fuiste uno recuerdas, claro. de los primeros, creo que fuiste uno de los primeros en esto de hablar, empezar a hablar de compartir el conocimiento, y lo quiero remarcar, porque además tu webinar tiene unas características muy particular, y ahí en la lista por ahí de periodista que tenés, claro, mandamos saludos a la gente de Panamá que nos mandan ahí buenas tardes a todos. Mira, por ejemplo, vos hacías como un paréntesis entre cada uno de los ponentes y una síntesis y luego redondeabas una idea. Viste que la gente, el entrevistado a veces se van anécdotas, se van otros temas, o los traías de vuelta. Y eso da cuenta, claro, más allá de la locución. Y justamente uno de los temas hoy, cualidades, es cualidades del comunicador.
esto de hacer síntesis, de tomar las ideas principales y rápidamente, porque yo te veía anotando, y después como a mí me gustaba tomar notas, me servía muchísimo, porque además hacías un tamiz a partir de todo lo hablado, a partir de tu experiencia, y eso a mí me servía más aún. Está Qué muy lindo. bueno. Bueno, quiero decírtelo porque he escuchado tantos webinars, tantos seminarios, tantas cosas, y en general queda todo en exposiciones y presentaciones, y este caso estaba integrado, y eso era un trabajo muy completo. ¿Sentís que el comunicador tiene que hacer esta especie de trabajo, que el locutor tendrá que adaptarse a nuevas formas y a nuevos trabajos, por ejemplo, mobilero, no solamente quedarse en el trabajo del locutor? Pues yo creo que el tema va evolucionando, el tema va madurando y va tomando otra dinámica. No sé si ahí me escuchas, te veo que te me quedaste un poquito Sí, frisada en está este momento. congelado. Sí, sí, sí. Estamos frisados, Ah, está bien. pero ahí va, ahí pasó. Ya, ahí pasó. Es internet. Listo. Tú me dices, si yo me pongo mal en la imagen, me la cuentas y paro y recapitulamos, no hay problema. Pues sí, yo creo que viene un nuevo momento. Creo que este nuevo momento nos sirvió para todos para mirar de una forma mucho más amplia la profesión y aportarla y construirla de una forma diferente, repensarla tal vez. Una pausa pequeña en un primer momento para repensarla, ya no en este momento. Más bien en este momento yo diría subirnos en las nuevas dinámicas, pero sí, para repensarla y comprenderla en el sentido amplio, porque el comunicador de la voz, así como el comunicador que hace prensa, el comunicador que hace televisión, hace medios digitales, hoy por hoy, pues tienen compromisos grandes, o tenemos pues compromisos grandes. Y nosotros, al hablar, por decirte, de los locutores en particular, pues tenemos un compromiso enorme en este momento, debido a que nuestra voz trasciende fronteras, nuestra voz va un poquito más allá, y lo que mínimo debemos procurar es tratar de empaparnos, hablando del tema radial específicamente, del contexto de la realidad global, e irlo aterrizando, interiorizando, poniendo los puntos destacados de lo que sucede en este momento, comprendiendo nosotros primero, o tratando de comprender lo que sucede para transmitir a nuestras audiencias la realidad del momento actual. ¿Sí? Hay mucha gente que voltea a ver al comunicador, y eso es obvio, voltea a ver al comunicador como un referente. Entonces hay que ser muy éticos, creo yo, muy prolijos, a procurar hacernos de fuentes fidedignas, de comprender un poquito más allá de la simple lectura, de tener una capacidad de análisis que nos permite inclusive realizar nuestras interpretaciones y percepciones, que siempre van a ser nuestras, pero que de alguna manera la gente también quiere escucharlas. Entonces sí, es una nueva temporalidad que hay que asumirla con responsabilidad, pero que nos permite ver ese nuevo momento de una forma muchísimo más amplia. Sí, estoy de acuerdo con respecto a la ética, a la responsabilidad. Hoy todos quieren dedicarse a locución, comunicación. Esto de estar en las redes facilita mucho los canales para llegar a los otros y anima a muchos también a pensarlo como algo en paralelo a su profesión. Pero esto se estudia, hay que capacitarse, no solamente para dictar cursos sobre este tema del cual hemos hablado en su momento, sino también en el área de quien quiera practicarlo. ¿Qué pensás de las redes sociales? ¿Cómo ha favorecido y de qué manera debemos ser justamente responsables? ¿La capacitación qué lugar ocupa? La capacitación ocupa un lugar importantísimo, o sea, no me cabe la menor duda. Ahora, el papel que han tomado las redes sociales también es indiscutible y es trascendental en este momento. Comprender la dinámica que tienen las redes sociales también es importante, porque ojo, comunicadores que vengan de escuela tradicional y se adaptan o quieren interpretar esta nueva realidad sin comprenderla, va a ser muy difícil, un ejercicio muy cuesta arriba. Hay que comprender las nuevas dinámicas que tiene la comunicación. Por ejemplo, si tenemos un caso antes, noticiarios o pastillas informativas, ¿no es cierto?, que podían tener cierto timing, cierto tiempo. Hoy por hoy se tienen que sintetizar mucho más y son elementos de información mucho más en comprimido. Tiene que ser mucho más asertiva, mucho más directo, tiene que ser mucho más asertiva la comunicación, ¿sí? Las dinámicas han cambiado, pero eso no significa que la ética o los procesos vayan cambiando. Significa que los procesos tienen que agilizarse, tal vez dar ciertos casos, reinventarse, pero los principios éticos, los códigos sobre los cuales uno ha trabajado toda la vida,
esos no van a mutar. Lo que hay que hacer ahora es comprender las dinámicas, entenderlas y saber manejarlas, que ese sí es un ejercicio, yo diría que tomará tal vez un poquito de tiempo para quienes no están familiarizados con el tema digital, más allá de la simple red, ¿no? El tema digital en general, pero que es necesario. Hay que aprender a entender esas nuevas dinámicas, sin duda alguna. Ahí se... ¿Me escuchás, Rodrigo? Ahí te escucho. Ahí se congeló un poquito. Ah, ¿Escuchás? Se ahí. pausó el video. Sí, sí. Repetime, por favor, disculpa. Se congeló la imagen y salimos, se puso en pausa. Tranquila, yo había concluido lo que te hacía referencia al tema de redes y ahí se me congeló a mí toda la pantalla. Sí, ahí Ajá, ok, quedó. perfecto. No sé, yo lo que te decía, sin duda es importante comprender eso y entender los nuevos procesos, las nuevas dinámicas. Y si no nos subimos en ese tren hoy por hoy, si no lo entendemos, difícilmente vamos a entender inclusive la nueva realidad que estamos viviendo. Así nos hacían una pregunta, no recuerdo porque pasó rápido, justo fue el momento en que se congeló. ¿Cómo iniciarse en el mundo del voiceover para poder ingresar y ser tenido en cuenta por las empresas, los clientes? Si pudiesen darnos algunos tips en cuanto a ese punto, así respondemos a uno de los oyentes y Claro, continuamos con las preguntas. no te preocupes, encantado la vida. ¿Cómo ingresar en el mundo del voiceover? Bueno, es que no es un paso, son una serie de pasos lo que hay que dar. Tú sabes, esta es una profesión. Entonces, hablar tal vez del paso mágico, no existe ese paso mágico para entrar. ¿Verdad? No es hoy amaneces siendo voiceover o de la noche a la mañana te consagras como tal. Yo creo que como toda profesión hay que irla construyendo. Y mucho más si le quieres apostar con cariño y tus metas son grandes y quieres realmente trascender. Entonces, ¿cómo hacerlo? Número uno, con formación, indiscutible. La capacitación constante, también, siendo asertivos respecto de lo que escogemos en cuanto a capacitación. Porque tú bien lo decías hace un momento atrás, es un universo tan, pero tan grande el que tenemos hoy en oferta en cuanto a webinars, seminarios, capacitación, taller, que uno dice, caray, llegó un momento en que tengo todo a la mano. Sí y no, sí y no. Hay que ser un poquito sigilosos y asertivos en buscar, en dar con lo que realmente nos va a ayudar a construir a nosotros nuestra profesión. Y de ahí, claro, lograr esas herramientas que son necesarias para empujar la carrera, ya hablando de las herramientas, qué sé yo, el tema de un demo, el tema de las grabaciones, de tener un estilo construido que sea un factor diferenciador, que nos ubique en el mercado, siempre vamos a tener referentes, pero esa posibilidad de destacar va a venir de la mano de una propuesta, de destacar por encima tal vez de lo que encontramos en este momento en el mercado y tomar la suerte y el riesgo. Y claro, como yo digo siempre, hoy por hoy no hay que quemar suela, no hay que salir a golpear los estudios, no hay mucha posibilidad de hacer eso, pero tal vez sí golpear temas, puertas digitales, ¿no? Que son los correos, las redes sociales de productoras, de agencias de talentos, de agencias de publicidad, en fin, de acuerdo a la dinámica también que tenga cada país, porque eso es importante comprender. No es lo mismo la forma, por ejemplo, como yo puedo marketear o promover mi marca y mi voz en Ecuador versus como es en Argentina, o como es en Panamá, por ejemplo, o en Colombia, Estados Unidos, en fin. Entender las lógicas y las dinámicas que tiene cada país. Hay muchas formas distintas de hacerlo, pero básicamente lo que busca el mercado es calidad, busca cualidad, algo que te caracterice y que te diferencie, y ganas de empujar, de ensayar más de una vez, de intentarlo más de una vez hasta conseguirlo. La receta yo creo que es ser constante, ser pulido, formarse y ser distinto. Ser distinto para lograrlo, tener una identidad propia. ¿Cómo lograr esto, no? Pequeña meta.
ser distinto, destacarse, buscar qué tenemos para ofrecer de diferente del resto y qué están necesitando los clientes o en los mercados en este momento según el contexto, tal como mencionás. Estoy de acuerdo también con esto que es una etapa de exploración, de acercamiento al conocimiento, pero luego si uno quiere hacer algo más formal, más sistemático, debe acudir a referentes con trayectoria que puedan indicarnos o mostrarnos un posible camino. No sé si estás de acuerdo en ese punto. 100%. Se pide, se pide mucha inmediatez, una persona, un locutor y un comunicador resolutivo para todos los medios de comunicación. ¿Cómo podemos alcanzar eso? Ese nivel, ¿esto qué te lo da? ¿El entrenamiento? Porque si solamente nos ponemos a hacer cursos y eso queda ahí, supongo que hay que llevarlo a la práctica, hay que animarse, hacer radio, televisión, o sea, un poco empezar a caminar, dar el Claro, primer paso. claro. Bueno, el primer paso en muchas ocasiones es el que más cuesta, ¿no? Y cuando uno inicia la carrera, lo que más tiene son temores. No existen certezas, para nada. Pero estar en ese filo de la certeza es lo que de la falta de certeza es lo que le mete adrenalina también a este tema. Y ganas o empuje de buscar las posibilidades o de irlas concretando. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, a trabajar duro. No hay otra receta que no sea esa, ¿no? En todas las áreas, a trabajar duro, a seguir intentándolo hasta que llegue la oportunidad. Y cuando llegue la oportunidad, ser tan solvente que llegues a encantar al cliente. Que llegues a encantar al cliente. Y no me refiero tan solo con, si hablamos del voiceover, con la interpretación vocal, sino encantar al cliente desde lo grato del encuentro con la persona. Porque el locutor es esto, el locutor es esto, es una persona. Y tiene que ser un individuo integral. O sea, que esta percepción 360 que des sea la de un profesional a carta cabal. Una buena persona, un profesional muy solvente, un profesional que propone, un profesional que arriesga, un profesional que quiere ir siempre un pasito más allá. Eso se valora mucho y a veces uno no mira en eso y lastimosamente se centra mucho en ejecutar el trabajo de una forma casi mecánica, casi Rutinaria. mecánica. Exacto, lo toma como rutina y eso no le aporta un valor adicional a lo que tú haces. Y no me refiero a con que tenemos que hacer cosas grandiosas, pero sí hagamos las cosas ordinarias extraordinariamente bien hechas, muy bien hechas. Que la gente voltee a ver y diga, ah, caramba, inclusive fue muy grato conversar con este talento. Qué agradable conversación más allá inclusive de la grabación. Fue muy agradable. Ah, y tiene estas herramientas de soporte. ¿Y quién es? ¿Y de dónde viene? ¿Y qué es lo que hace? ¿Y qué otra cosa ha hecho? Y claro, yo creo que eso va sumando en esta y en todas las profesiones, que es parte de ser un profesional íntegro, digo, o una persona a carta cabal y un profesional que quiere trascender. Es la única forma. Yo diría, tal vez, o para mí al menos, desde mi perspectiva, yo creo que esa es la única forma, o la mejor forma. Pueden haber otras recetas, pero yo creo que esa es una forma muy bonita de trascender. Algo tan simple como los valores y tan importante, remarcar lo que eso puede hacer la diferencia. Un saludo, ser cordiales, la puntualidad, el buen hablar también, el hacerlo correctamente, el buen vocabulario, usarlo no solamente porque uno está frente a una cámara, sino generalmente en tu vida, para incorporarlo de alguna manera, que no sea ese momento, como decís, una rutina, algo a cumplir y se terminó. Uno es como es, lo más original posible, creo yo que va por ahí. Claro, Viviana, es que si te pones a ver, am, qué grato que es cuando encuentras una persona con quien puedes intercambiar palabras, ¿cierto? Y trasciende más allá de la profesión, se vuelve una relación muy grata, una relación personal incluso. Uno lo que va haciendo en la vida es creando relaciones, siempre. Buenas, buenas o malas, pero crea relaciones y construyes tus círculos en base a relaciones. Y tu círculo de trabajo en muchas ocasiones termina siendo tu nueva familia, ¿sí? Termina siendo tu nueva familia. Y se vuelve tan cotidiano ese encuentro que qué mejor que sea muy grato. Y que sea tan grato que quieran verte siempre. Entonces yo digo, Qué importante. hay que construir esas relaciones.
Claro, uno piensa que porque es locutor o comunicador se va a manejar solo, pero en realidad no es así, es la comunicación asertiva que viene indicás y en equipo. Siempre nos movemos con otros. ¿Cómo generamos esa empatía al momento, por ejemplo, de hacer radio? Que sé que en este momento estás haciendo mucha radio en NFM Mundo. Y contame un poquito cómo es eso de trabajar en equipo, todos los días. Am, es lindo, la verdad es que es muy bonito, me encanta. Bueno, el tema radio, he tenido la oportunidad de hacer radio, he tenido la oportunidad de hacer televisión también. He hecho una carrera, como tú bien citabas al inicio de la conversación, amplia en diferentes medios. Y te puedo decir, bueno, me encanta mucho el tema de la radio porque tiene su encanto, ¿no? Tiene su magia, tiene mucho que ver con la emoción y la ilusión de la gente, el recrear en la mente los escenarios, la figura, la persona, las Creo palabras, que la mayoría empezamos por ahí, por la radio. que es Nuestro gran lindísimo. amor. Claro, claro, es lindísimo. Y el tener la posibilidad de trabajar con un equipo, y mucho más con un equipo muy profesional, de la radio, por ejemplo, en la cual me encuentro en este momento en FM Mundo, y con gente profesional, con mi compañera, por ejemplo, Gaby, con quienes se encargan de la coordinación, con Valeria, con Nicole, está Andrés, está Mauro, en fin, es un grupo muy nutrido, claro. Pero eso se tiene que volver un entorno muy familiar, porque vas a tener momentos, igual que en familia, momentos de los buenos y de los no tan buenos, ¿no? Y hay que tener la suficiente confianza como para poder aprender de los momentos que no son tan buenos o poder mejorarlos. Entonces, y el trabajo en equipo debe ser una suerte de integración de los objetivos comunes y entender que las metas trazadas las vamos a cumplir con el trabajo y participación de cada uno. Enfocarnos en ese trabajo y entender que hay códigos que nos servirán para llegar con esta comunicación hacia nuestra audiencia. Y por sobre todas las cosas, digo yo, hablando de radio particularmente, respetar lo que más por a la audiencia, a nuestra audiencia, entendiendo que si bien es cierto, nosotros somos su compañía o somos su momento de encuentro con la radio, pues ellos nos están abriendo las puertas. ¿Ah? Nosotros somos los privilegiados al tener esa oportunidad de tener ese enlace, de poder, uh, no digo interlocutar, pero sí tener esa cercanía con ellos y saber que están ahí, saber que están esperando tal vez una palabra de aliento, tal vez saber que en algún momento, dentro de las entrevistas y a los personajes que se hace, quieren algo de información, procurar leer precisamente esas necesidades, procurar interpretar esas necesidades y ser ese canal de comunicación que de alguna manera va a llegar a la gente con ese mensaje que necesita. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, yo creo que la radio ha sido un medio importantísimo, pero importantísimo. ¿Por qué? Porque tienes información inmediata, tienes información de primera mano, eres una real compañía más allá de estar pendiente de una pantalla, por ejemplo, tienes a la radio ahí, tienes al locutor en la oreja, ¿no es cierto? Todo el tiempo mientras estás en tu trabajo y te va acompañando, y qué mejor que lo escuches con un mensaje interesante, con una nota muy, muy rica, con una locución agradable, con una invitación a una reflexión, pues es una responsabilidad. Más allá de ser un momento, como te digo, es por demás grato, es una responsabilidad que hay que asumirla con palabras mayúsculas, siempre, y ser consecuente con esa responsabilidad. Correcto, sí, estoy de acuerdo. Es un servicio, dijiste. ¿Cómo debe ser actualmente un programa de radio? ¿Dinámico? Queda por sobreentendido que sí. ¿Compite con el podcast? No sé en tu país cómo viene el tema del podcast. Acá es el boom, pues ya estaba, pero acá ahora, en este momento. Bueno, el podcast, tener que filmarte, viste que hay momentos en que también se suben imágenes cuando estás haciendo radio, pequeños fragmentos. ¿Cómo ves estas nuevas dinámicas? Mira, a mí ¿Cómo las vivís? ah, Vos porque me, haces televisión, pero pienso yo en algunos que se han quedado al refugio de la radio y que es más difícil, ¿no? Cuando no estás acostumbrado a la cámara. claro.
Bueno, las dinámicas son lindas, hay que entenderlas. A mí me encanta, ya yo creo que es por un tema de naturaleza propia o un tema personal. Me encanta estar viendo qué hay de nuevo en el mercado, cómo está, qué tecnología salió, qué es lo novedoso, cuál es la propuesta, qué sucede en otras latitudes. Me voy a ver qué es lo que pasa en Europa, lo que pasa para Norteamérica. Es decir, buscando los lugares donde hay referencia de algo, no sé, innovador, curioso, diferente. El tema del podcast, si bien es cierto aquí, particularmente en Ecuador, aún no toma un protagonismo y hay iniciativas. Es más, yo arranqué con mi podcast también y esto como Sí, una te entiendo. curiosidad, ¿sí? Como una curiosidad de exploración. Como te digo, muy curioso, me encanta estar ahí siempre viendo qué hay de novedades. Yo arranqué y tratando de entenderle la dinámica, porque son dinámicas distintas. El timing que te da un podcast, la línea temática que debe seguir un podcast, la propuesta, los códigos, la velocidad que debe tener, en fin, todo te va marcando una pauta y un formato particular que es el que te lleva hacia un podcast. Radio tiene otro formato, pero dentro del formato también están los estilos. Tú los conoces dentro de radio. Puede haber una radio muy coloquial, una radio muy formal, vertical, el informativo, en fin. Pues yo creo que en este momento, en este hoy por hoy, particularmente en Latinoamérica, aún no creo que ha llegado el momento en que el podcast desplace a la radio. Que puede llegar el momento, sí. O sea, a nivel de Europa se le considera al podcast la nueva radio. Y eso es indiscutible. En Europa tú agarras y consumes. Yo consumo mucho, por ejemplo, podcast. Yo tengo algunas cuentas que yo cada mañana, a enterarme de lo que sucede en el mundo, me siento a leer las noticias también y estoy acompañado de varias listas de podcast que tengo para revisar. Y es muy rico. No creo que lo desplace, como te digo, todavía en Latinoamérica. Sí creo que es necesario comprenderlo, porque hacia allá va el camino, ¿sí? Y Ujú. también en este momento, en esa transición, ha venido una suerte de live. Nosotros, por ejemplo, en la radio tenemos las entrevistas, las hacemos en base a una plataforma, subimos también, estamos en radio, pero subimos a live, Es lo al que mediodía. hoy, sí, sí. Exacto, que es lo que hoy Las grandes manda, radios, sí, sí. Incluso tal cual. también las radios online, te iba a hablar, te iba a preguntar cómo están posicionadas en tu país las radios online. No tiene tal vez un auge protagónico las online. Aún no. La radio tradicional tiene todavía su nivel muy importante de aceptación. Muy, muy importante de Sí. aceptación. Hay iniciativas que sí están interesantes, es indiscutible, pero la radio sigue siendo un referente al hablar de medios sonoros, ¿no? Sigue siendo un referente y tiene su público. Hay, por ejemplo, radio que acá se escucha mucho en AM, tiene una trascendencia particularmente en áreas urbanos marginales o rurales muy importante, en amplitud modulada. En FM es una radio tal vez un poquito más estilizada, en ciudades se le escucha mucho, Ujú. pero como te digo, ya hay ese mix, esa mixtura entre entrar en el tema digital, las grandes radios se suben también en el tema visual, haciendo una suerte híbrida, ¿no? Entre radio, televisión, pero con el apoyo de las plataformas. Es lindísimo. Porque tenés que ser bastante completo, porque te están filmando en cualquier momento o está pautado, y a veces uno se mira con el compañero y hay cosas que no deberían verse, o sí, no sé, que forman parte del entendimiento del equipo de trabajo, ¿no? Dice, tal persona está dando las indicaciones, mira a tal otra, indica, responde. Bueno, son dinámicas internas que pasan a formar parte de algo público. Claro, pero es que eso es lo lindo, Vivi, porque yo creo que la radio debe mantener su esencia de naturalidad, de espontaneidad. Yo creo que cortarle un poco eso a la radio es cortarle un poco de la esencia de lo que es la radio. No sé, esa es mi percepción. Lógicamente, sí hay códigos estéticos que siempre van a primar, o sea, eso es indiscutible. Pero cortarle eso, como que le lleva a hacer un poquito más lo que es televisión. Y siempre se ha hablado, ¿no? Televisión es un poquito de acartonamiento, siempre hay un encuadre, hay un timing mucho más estricto, los códigos tal vez son un poco más circunscritos, pero la radio tiene esa chispita de naturalidad, de espontaneidad, que yo digo, acompañada de una imagen, si la sabes llevar, yo creo que puede ser muy interesante también. De todos modos, viste que los formatos se van actualizando, porque Sí. las redes nos han llevado también, nos van arrastrando a esto, los influencers, youtubers, toda una mezcla,
Y ya la radio, la televisión tampoco es tan, al menos aquí en Argentina, estructurada. Quedarán algunos noticieros, pero en general ya se muestran desplazamientos, algo más dinámico, eh, se muestra otra relación entre los integrantes, más sí, descontracturado, podríamos decir, desacartonado, iba a Claro, decir. claro, claro, Un claro. poquito más. Es que es lo que le gusta mucho a la gente. Yo digo, siempre manteniendo ciertos niveles de estética muy necesarios, ¿no? Muy necesarios, pero el descomplique, el romper un poco con ese cartón rígido, te proyecta hacia una cercanía a la audiencia también. Que te muestres un poquito más el tú, la gente lo asimila mucho mejor. Porque al final de cuentas entienden que también eres una persona, o sea, eres una persona que igual tiene sus sentimientos, sufre, tiene buenos días, malos días, entiende realidades, otras no, tiene su forma de pensar, en fin. Y esa soltura es la que va leyendo la gente y la recibe de muy buena forma. Del mismo modo se pide al locutor natural, la misma tendencia de cercanía en la voz, que es otra de las características que hoy piden en el mercado, ¿no? Que pide la industria. El locutor comercial ya tampoco permanece ajeno a lo público, se conoce quiénes son los que dicen las publicidades, antes no. ¿Cómo vivís esto de la fama? ¿Sabes qué? ¿Te Hay un tema. conocen? Sí, 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 claro. O sea, la exposición creo que la exposición mediática te da eso, ¿no? Te lleva. Es muy grato. Yo la verdad siempre me la tomo muy ligero porque es algo lindo, pero que forma parte de tu trabajo que lo has realizado de una manera responsable. Yo creo que esa es parte de las cosas gratas o de la retribución de la gente, porque lo hiciste o lo estás haciendo algo bien, algo bien. Entonces la gente es consecuente con eso. Y sí, por supuesto que es muy grato que te digan o que te reconozcan en calle o que te pidan un saludo o algo más o una fotografía. Es lindo, no te lo puedo negar, es muy bonito, es lindo. Y esas cosas a veces pasan inclusive con el tema de la voz, de gente que no te conoce. Y dice, pero su voz, yo la he escuchado, yo lo he escuchado y claro, después te ubican y es muy, pero muy grato. Es lindísimo, pero por supuesto. Y yo creo que es parte del alimento espiritual que uno tiene adentro, que va recibiendo por parte de la gente. Porque gente que no te debe nada, que de algún buen momento se te acerque y te diga, bueno, yo lo escucho, o lo he escuchado aquí, o lo he visto acá, y que te diga o te dé una palabra de aliento. Yo creo que esos son los motivos mayores como para uno continuar haciendo lo que quiere hacer en la vida de la mejor forma posible. Sin duda alguna, es un motivo grande. En todo esto tiene mucho que ver la autogestión, me imagino, ¿no? El hecho de hacer uno mismo, de no estar dependiendo que alguien le dé una indicación, sino que uno mismo se moviliza, va a buscar los objetivos, va a buscar el trabajo, no es que va a llegar a vos, creo que este es otro de los secretos, tenés que ir a buscarlo, ser curioso, hablaste de eso, indudablemente, y esa curiosidad te lleva a ir de un lado a otro en la red y en los webinars, y te he visto en ALSEC, Sociedad de Locutores de Ecuador, hablando sobre negociación, un tema muy puntual de ustedes, de su país. ¿Cómo ves al locutor en tu país? ¿Cómo el comunicador, el locutor, en el ejercicio, en su mercado laboral, en líneas generales y en su capacitación? Ok, a ver, hablemos del voiceover, porque aquí a diferencia, por ejemplo, en otras latitudes entiendo que vienen de una misma línea, ¿no? En otros son súper específicos. Aquí es una suerte de mix y en este momento se vive una etapa como de transición. Están por un lado locutores de radio, digámoslo así, y por otro lado marcándose mucho el tema del voiceover, aunque en una etapa hace años atrás, mucho del locutor comercial nacía de las grandes voces de radio, como sucedió históricamente en varios países, ¿no? En varios países. Así es. Yo creo que estamos en un proceso de construcción, en un proceso de edificación de la industria. Creo que es un momento importante, sin duda alguna. Creo que el trabajo tiene que seguir siendo consistente. El tema de la capacitación es vital. Hay muchas cosas por regular, por normar, por entender inclusive. Me refiero en los talentos que están hoy por hoy y en los nuevos talentos. Sobre todo entender que somos parte de un planeta entero y que este planeta ya se globalizó y que en esta temporalidad ha tenido oportunidad de interconectar aún más
y que ya somos voiceovers del mundo. Esa es la realidad. Ya somos locutores del mundo, porque sucede, me ha pasado, he tenido la fortuna de grabar para varios países, no ahora, sino desde antes, y claro, estás a la distancia de un correo o de un WhatsApp o de un, no sé, un mensaje que te llega, de tener una negociación rápida y de poder realizar ese ejercicio, ¿verdad? Y de la conexión, que tienes ahora herramientas muy valiosas de interconexión. Entonces, yo sí creo, regresando al tema del locutor, se va construyendo, es un momento de construcción, de regulación, de anclaje. ALSEC, por ejemplo, es una estupenda iniciativa. No existía una asociación estructurada como tal. Nosotros, y me refiero a un grupo de amigos, creamos un pool de voces del año 97, hace algunos añitos atrás, que es justo The Golden Voices, con unos estupendos amigos. Fue una iniciativa que trascendió, y no solo en Ecuador, sino que fue un referente latinoamericano muy importante, del cual me siento muy, muy contento de haber formado parte de ese grupo. Y el momento se dilataba, ¿no? Me refiero al resto de la gente que se integre, pero hoy por hoy va entendiendo. Y la pandemia ha sido una oportunidad para consolidar esta asociación que ya existía, ¿sí? Y que en este momento ha tomado un protagonismo importante, porque ya tiene inclusive interconexión con varios países, con Argentina, con Colombia, en fin, que han volteado a ver a Ecuador por su recurso, por su talento también, y ya estamos en ese circuito global. Ya estamos. Ahora no de forma individual como lo hacíamos anteriormente, ya hay un ente también ahí que aglutine a toda la gente, y eso es lindo, porque tienes un sentido de pertenencia. Sí, Y, sí, y esta está organización, claro, te permite también de la, alguna manera ayudarte en la capacitación y formación. la Asociación de Locutores de Latinoamérica, que también está trabajando en conjunto con las otras asociaciones de distintos países, sobre todo en la regulación de tarifarios, se están organizando. ¿Qué pensás al respecto? ¿Qué te parece la propuesta de ir haciendo como, decís vos, todos uno, ¿no? Claro. Todos uno. Una Ah, mirada, un camino. es Aunque un hay tema. cosas que son de contexto. Sí, 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 claro. Mira, Vivi, yo creo que cualquier iniciativa, cualquier iniciativa que quiera llevar esta profesión a un nivel superior es digna de aplaudir. O sea, cualquier iniciativa que quiera llevar la profesión, entendiendo que es un grupo humano el que está atrás y que quiera llevarlo hacia un nivel de superación mayor, es digna de aplaudir. Y yo lo aplaudo, y enhorabuena por todas estas iniciativas que se vayan generando. El tema del tarifario es un tema que siempre genera escollos. Yo creo que Mm, más allá en todos inclusive de una lados. tarifa, sí, más allá de un tema de tarifa, yo siempre lo digo, y cuando hablo en los webinars, tengo la oportunidad de conversar, con esta oportunidad que tengo contigo, yo siempre hablo del tema de la ética y de los valores dentro del profesional. Porque puede existir una tarifa, pero si no existe ética y si no existen valores, no existe ni tarifa, no existe ni profesión. Entonces yo siempre le apuesto mucho más a ese tema, que me parece, sí, interesante, te repito, el tema de un tarifario, de estandarizarlo, de normarlo o de regularlo. Sí, considero valioso también, porque eso te da un rango, ¿no? Te permite entender o comprender también mejor lo que sucede en otras latitudes y ubicarnos en un contexto de respeto también profesional, que en muchas ocasiones no se lo da, no, o no se ha dado, pero que ahora se lo busca, y eso es bueno. Si Es partimos bueno desde esa lógica, sí, que si se hable partimos de de estos esa temas lógica, también. ¿no? Claro, y partiendo de esa lógica de regularnos, de normarnos, de establecer ciertos parámetros, yo veo estas iniciativas positivas, pero como te digo, para mí siempre, cualquier profesión, y en esta no es la excepción, debe tener sus bases en la ética por sobre todas las cosas y en una estructura muy clara, ¿sí? De conocimiento, en la cual la gente entienda lo que es la profesión y para qué uno está aquí. Más allá de saber que va a Ujú. grabar o no, ¿para qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Y claro, entender lógicamente las dinámicas que tiene este negocio, que son realmente enormes. Muy competitivo además, y para los empresarios es importante que tengan claridad
en cuanto a estos tarifarios o al profesional de la voz en particular? Pero primero que tiene que considerar que debe monetizar su trabajo dignamente es uno. No queda, Claro, totalmente. está lo que él dice. Y otro tema que también se está hablando es de la capacitación, justamente, de cómo acreditar esta capacitación, que no solo sea un taller o un curso a la deriva, sino que tenga continuidad. En ese sentido, ustedes tienen la carrera de comunicador social, ¿no? Tienen, o la carrera de radiodifusión. Hay No, la carrera, hay la carrera de comunicación social, también hay algunos institutos de formación superior en cuanto a locución, pero particularmente si hablamos del voiceover, o sea, del locutor como tal vez puede haber alternativas, que me refiero al locutor que puede, para desempeñarse en medios, ¿no es cierto? Eh, Dividiendo eso, pero del voiceover en sí, no hay una carrera estructurada, como sé, por ejemplo, sé que en Argentina existe, hay una titulación sí, de locutores comerciales, ¿verdad? Y de doblaje de también, si no locutor. estoy mal. De locutor, Sí, con un exacto. habilitante que te permite decir las publicidades. Exactamente. No hay en este momento una escuela, te cuento, yo estoy trabajando, estoy asesorando justo un par de proyectos en ese sentido, acá en Ecuador, de iniciativas que son interesantes que quieren hacerlo. Es más, he considerado también darle un poquito de empuje a una de ellas que yo considero es valiosa. Todos los aportes, como te digo, que quieran llevar a su nivel superior esta profesión, son válidos y yo los aplaudo. Y aquí hay, en este momento hay estas iniciativas y las considero muy válidas porque creo que es hora de ir el salto, dar el salto y evolucionar un poquito más allá. Ujú. Bien, entonces, ¿cómo vas a hacer esas capacitaciones, esos talleres? ¿Te vas a empezar a involucrar en esa área? Mira, lo he hecho a título personal, más en una suerte de media training, más en una suerte de entrenamiento específico. Hago eso con figuras públicas, hago con ejecutivos, con gente que está en los medios, lo hago, que claro, tú entiendes, el tema del media training va un poquito más allá que el manejo Sí. vocal específicamente. Lo he hecho, me han pedido algunas ocasiones que haga entrenamiento personalizado, una suerte de coaching en el Coaching. manejo de voz, ¿sí? Por eso lo digo así, porque esto no es nuevo, o Hoy sea, todos esto hacen es coaching. exacto. Tranquilo. Entonces, una El suerte tema de es una clase. entrenamiento. Ah, ya, Entrenamiento. exacto, una suerte de entrenamiento. Y lo he hecho últimamente. He estado trabajando, pero de forma específica, con ciertas personas, más de una forma mucho más reservada, que me permite a mí manejarme de mejor manera, con mejores tiempos, hacer una propuesta que se puede ir evaluando también de mejor forma. Porque yo sí creo que mucho tiene que ver con qué le das a la gente, con cómo se alimenta, se nutre la gente de conocimiento o de experiencia para la formación posterior que puede llegar a tener, para las cualidades que puede llegar a explotar. No es lo mismo que hagas un evento masivo, digámoslo así, donde puedes tener conceptos, sin duda, donde puedes tener herramientas, sin duda, no echo de menos, sería ilógico, pero lo otro me gusta mucho más. Es un tema más un uno a uno donde vas construyendo y edificando a un profesional y a su profesión. Entonces, quién sabe, le das un poquito de tú a la persona y eso me gusta mucho. Entonces, más me he Es ido por esa línea. el Sí, ideal, claro. la enseñanza personalizada. Justamente el uno a uno es el ideal de la educación, Sí, justamente. totalmente, totalmente. Poder transmitir. Y entonces, volviendo al tema de nuestra agenda, ¿cuáles serían esas cualidades del comunicador? Te lo Una dejo a persona vos que tenés esa inquieta. capacidad de Ah, resumir. para empezar, yo digo que debe ser una persona muy inquieta. Y inquieta en todo el sentido amplio de la palabra. Inquieta, curiosa, motivada, nada estática, con una dinámica que le lleve siempre a estar descubriendo, mirando, volteando a ver qué sucede, por dónde sucede, qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, qué es lo que ya pasó también. Hay gente que Todo es una relación. sí, Tal cual. yo digo en este momento hay mucha gente que está hablando, no sé si sucede lo mismo por allá, hay gente que está hablando de transformación digital en este momento. Pero yo lo he volteado a ver.
Y es un tema que veo en otras latitudes, en otros países, y es un tema que ya pasó. Se habla hoy por hoy de la era digital, ya no de la transformación. Entonces, entender que es un proceso que ya pasó, pero que quien se quedó un poquito rezagado y tiene que acelerar el paso para agarrar al grupo, ¿ya? Entonces, yo creo que en este momento lo que demanda el comunicador, en términos generales, comunicador de voz también, por supuesto, es un tema de curiosidad, siempre de avidez, de información, de entrenamiento, de capacitación, de buscar esas fuentes, como siempre, esas fuentes que realmente aporten de manera constructiva, esas fuentes que sean fidedignas, esas fuentes que sean confiables, las fuentes que realmente le puedan aportar a uno a construir y a edificar algo que le permita trascender, llegar a un mejor momento, hacer algo que lo destaque de entre la media, porque como tú bien lo citabas, Vivi, este mundo es hipercompetitivo, este mundo realmente nos demanda mucho más dedicación, esmero, prolijidad y compromiso en todas las cosas que hacemos. Entonces, sí, factor uno, que sea una persona inquieta, dinámico, que sea una persona comprometida, apasionada, porque esta profesión, ya cuando estás en ella, tiempos más o tiempos menos, te embebe de tal manera en que cada vez le aportas, le das más tiempo, le das más tiempo. Y si te apasiona tanto el tiempo, te es tan grato que dices, no estoy trabajando, no trabajo. Y encima me pagan por lo que hago. Qué belleza vivir en algo, que vivir en algo que te gusta, que te apasiona, y encima que te retribuye. Digo, es una cosa lindísima. Entonces yo creo que debe ser por ahí el camino, al menos desde mi percepción, y muy bien informado, muy bien informado. Si eres al menos comunicador radial, procurar ser muy bien informado, porque te conviertes en un referente. Si vamos a lo que la comunicación radial o comunicación en medios, te conviertes en un referente y más o menos debes tenerla bastante clara y en un ámbito muy amplio. La lectura diaria ya no tiene que ser una suerte de un ejercicio forzado, sino una suerte de rutina grata para estar al día con lo que pasa en tu país, en tu región y lo que va pasando en el mundo. Entonces yo creo que por ahí va el tema. Como te digo, la curiosidad explorada en todos sus ámbitos, en toda su amplitud, la dinámica de la misma forma y el compromiso con uno mismo, con la ética, con los valores y con esa gana de trascender, con esa gana de trascender. Porque ahí vas a encontrar motivos cada día, más allá de fijarte el objetivo, de decir, no, sí, yo quiero de aquí en un año, yo creo que vas a encontrar ahí los motivos para llenarte y encontrar esas satisfacciones personales también. Porque sí, hay que ir construyendo la vida sobre satisfacciones personales. No es que te la pasas así, trabaja, 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 y que venga algún momento. No, tiene que ser grato. El ejercicio tiene que ser muy grato cada día. Y tal vez esa sea la razón para poder sostenerse en el tiempo, cuando algo se hace grato, no rutinario, y estas multihabilidades que hoy se le pide al comunicador, esta versatilidad, el prepararse permanentemente para poder estar actualizado, informado, ¿no? Sobre tecnología, sobre lo que fuere, es algo fundamental. Yo te Totalmente. agradezco muchísimo todos estos conceptos que son fundamentales y que deben estar relacionados directamente con las oportunidades que llegan a nuestra vida. Indudablemente las atraemos cuando estamos curioseando, ¿no? Cuando estamos justamente buceando en la información. Totalmente, claro. Es que yo digo, es bonito ir descubriendo que el mundo es amplio, que el mundo te presenta tantas cosas y uno tiene la oportunidad de descubrirlas cada día con una lectura a través de prestarle atención a ciertas cositas que pueden pasar desapercibidas. Y en ese descubrimiento encontrar tal vez nuevos motivos que te permitan llegar un poquito más allá, ¿no? Como fueron estos momentos, mira, de pandemia. Como fue esta Es un oportunidad. entendimiento. Sí, o sea, yo digo, hay un tema que, si bien es cierto, va a resultar ingrato y recordar este año con tanto conflicto emocional, personal, con tanta situación adversa, uh, yo sé, mayor o menor grado nos golpeó a todos, eso sí, indiscutible, pero también va a ser una invitación a la reflexión.
que hubo una temporalidad en nuestra vida. Yo digo, ya esta historia proyectada más adelante. Ojalá sea así, digo, tal vez. Y voltear a ver y decir, bueno, en ese momento tuve una pausa para ponerme a pensar en qué pude haber hecho, una pausa que me invitó a reflexionar, que me invitó a rediseñarme, que me invitó a reinventarme, a decir, ¿qué estoy haciendo en la comodidad del día a día? Que me permita luego trascender. No sé, yo creo mucho en el tema de trascender. Y trascender no desde llenar mi ego, sino de trascender, de hacer algo que trascienda, que vaya más allá de mi persona y que pueda ayudarte, no sé, a ti, al amigo, al vecino, a la comunidad, por ejemplo, de locutores, que me parece muy rico. Yo creo que esta es una oportunidad. La que tenemos en este momento. Sí, La que tenemos en este es una oportunidad. Y yo por de eso también, revisar sí, esta mirada introspectiva. exactamente, ¿no? Y quién sabe, en temas familiares, a lo mejor estábamos muy desconectados de familia y nos tocó sí o sí, agárrate y ponte alrededor de la familia 24/7. Valorar tantas cosas que formaban parte de nuestro cotidiano y pasaban. Exacto. Las prioridades, Rodrigo, las prioridades, ¿no? Como digo Bueno, yo. de Bueno, acuerdo. quiero darte las gracias. Seguramente esa curiosidad te llevó a lo gastronómico, que será Oh, tema de otro momento. ¿Te gusta comer bien? Había oh, algunas lindo. imágenes en tu Instagram, unos platillos que no conozco, son propios de Ecuador, me parece. Pero bueno, se ven muy bien. Oh, gracias. No, sí, ese tema es Sí. lindísimo también. Cuando quieras, con mucho gusto lo conversamos, encantado. La gastronomía en tu país también es maravillosa, ¿no? Ah, Con sí, este, bueno, pero acá tenemos algunos que estamos muy parados en el asado, ¿viste? Algunas comidas que son ahí, las comidas. verdad, Bueno, verdad. te agradezco mucho que hayas hecho un alto para sumarte acá a mi producto La Voz. Estás con muchas actividades, lo sé, tenés un programa diario y eso implica un gran esfuerzo y dedicación con todo el compromiso y la seriedad que denotas en tu trabajo día a día y es lo que transmitís y es como yo llego a tu persona de alguna manera y una persona que le interesaba y le interesa la capacitación, y lo vi en plena actividad que eran estos webinars que luego todos empezaron a hacer, pero fuiste uno de los primeros, y eso está buenísimo. Qué Así bien, que, gracias. bueno, hasta cualquier otro momento. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, querida Vivi. Te mando un abrazo grande. Ojalá algún momento tenga el gusto de saludarte en persona, que el tiempo nos sea grato y permitamos también encontrarnos. Y un abrazo grande a todos quienes se engancharon también por esta oportunidad. Sí, había gente de Escasa Panamá, próxima. Venezuela, Oh, qué de lindo, todos lados. qué lindo. Sí, bueno, viste que van y vienen. Después esto queda grabado, lo guardamos y cada uno lo ve nuevamente en el tiempo que dispone. Eso es la tecnología también. Así que bueno, hasta cualquier otro momento. Gracias. Seguro que sí. Gracias Un a abrazo todos. grande. Un abrazo y a todos muchas gracias por haberse sumado y el lunes nos encontramos hablando de audiolibro. Gracias. Hasta luego. Chao.